Leucopoiesis. La leucopoiesis es el proceso de formación de nuevos glóbulos blancos o leucocitos. Se realiza en la médula ósea. A partir de células madre de la médula ósea se forman los mieloblastos, que en sucesivas divisiones y maduración se convierten en glóbulos blancos de tipo granulocito. Otras células precursoras son los monoblastos, que dan lugar a los monocitos. Los linfocitos se derivan a partir de unas células linfoides. Hay tres tipos de leucocitos o glóbulos blancos: los granulocitos, los linfocitos y los monocitos. Los granulocitos son de tres clases: neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Cada tipo de leucocito tiene unas funciones defensivas, características y especializadas. Morfología. Son células con núcleo. Tienen mitocondria y otros orgánulos celulares. Son capaces de moverse libremente mediante pseudópodos. Su tamaño oscila entre los 8 y 20 micrómetros. Función. Son una especie de guerreros que flota en tu sangre, esperando atacar a invasores como los virus y bacterias. Proceso de maduración. Los neutrófilos, basófilos y eosinófilos se forman en el tejido mieloide de la médula ósea. Los linfocitos y monocitos derivan en su mayoría de los hemocitoblastos del tejido linfoide, aunque algunos se desarrollan a partir de la médula ósea. Recuento de glóbulos blancos. Objetivo: contar los leucocitos a una muestra diluida con líquido adecuado, usando para ello una cámara cuya capacidad se conoce. Introducción. Los glóbulos blancos son células sanguíneas que intervienen en los procesos defensivos del organismo y por consiguiente existen enfermedades en las cuales se encuentran elevados o disminuidos, por lo que su recuento es importante para determinarlo. Se componen de 83% de agua, fosfolípidos, nucleoproteínas, glucógeno, ácido láctico, fosfatasa alcalina y otras enzimas, histamina y pequeñas cantidades de zinc, magnesio, calcio, cloro, fósforo inorgánico y bicarbonato. Es difícil el recuento total de glóbulos blancos, dado que sus principales grupos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos, representan sistemas fisiológicamente independientes, bajo controles variables. Los límites inferiores del mismo pueden deprimirse a 2000 células por milímetro cúbico en individuos blancos y 1500 en negros, sin por eso salir de los límites fisiológicos. El recuento no depende únicamente de la raza, sino también de la edad y algo del sexo. Materiales y equipos. Sustancias: ácido acético glacial al 3%, azul de metileno, agua destilada. Equipo: hematocitómetro, microscopio y el habitual en un laboratorio de hematología. Material biológico: sangre con anticoagulante EDTA seco. Técnica: mezclar la sangre por lo menos durante 5 minutos. Con la pipeta de toma para leucocitos, aspirar sangre hasta la marca 0,5. 3. Con la misma pipeta y con cuidado que no se salga la sangre, aspirar el líquido de Turk hasta la marca 11. Es recomendable rotar la pipeta al aspirar y hacerlo manteniéndola en posición vertical para evitar la formación de burbujas que afectarían la disolución. En este caso es de 1/20. Punto número 4. Eliminar el exceso de diluyente secando la punta con papel absorbente. 5. Agitar la pipeta durante 60 segundos en el agitador eléctrico para conseguir una suspensión uniforme. 6. Desechar las 3 o 4 primeras gotas de la pipeta, limpiar la punta con papel absorbente y llenar la cámara de Neubauer. 7. Dejar reposar durante 2 minutos para permitir la sedimentación de los leucocitos.
8. Contar los leucocitos encontrados en los cuadros grandes angulares, que contienen cada uno 16 cuadros medianos. Verificar que la distribución de las células sea homogénea, de lo contrario, repetir el procedimiento. 9. Multiplicar el número de leucocitos contados por 50 para obtener el total de glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. Si el valor obtenido, leucocitos sobre milímetros cúbicos de sangre, es menor de 2500, se practica nuevamente el recuento empleando una disolución 1 de 10. Si por el contrario el número resulta notablemente elevado, se emplean diluciones de 1 sobre 100 o 1 sobre 200. Fundamento. El frote periférico se utiliza para el estudio de las características citológicas de las células de la sangre, lo cual permite valorar el funcionamiento general de la médula ósea a través de sus componentes celulares, lo cual implica la evaluación de las líneas eritrocitarias, leucocitarias y megacariocítica, determinando anormalidades en forma, tamaño, color e inclusiones citoplasmáticas, dando una medida cuantitativa y cualitativa de los elementos que lo conforman. Se define como frote, frotis o extendido a la preparación microscópica delgada y transparente, extendida entre dos cristales, porta o cubreobjetos, obtenida de un líquido orgánico espeso o tejido semilíquido o pastoso, sangre, aspirados, secreciones, exudados, etc. La preparación y tinción de un extendido de sangre periférica o de médula ósea es una técnica fundamental en hematología, ya que la formación obtenida puede conllevar a 1. El diagnóstico correcto de una enfermedad. 2. Orientar al clínico para brindar la terapéutica adecuada. 3. Monitorear el proceso de recuperación del paciente. Materiales y reactivos, portaobjetos y material habitual de hematología. Sangre. La técnica. Preparación del frote periférico. Paso número 1. Técnica manual con 2 portaobjetos en ángulo. Es la técnica más conveniente y usada con mayor frecuencia para hacer extendidos de sangre periférica. Colocar una gota de sangre de alrededor de 2 a 3 milímetros de diámetro en un extremo del portaobjetos. El tamaño de la gota es muy importante. Si es demasiado grande, crea un extendido muy largo o muy grueso, y si es demasiado pequeño, a menudo forma un extendido corto o delgado. Sostener el portaobjetos. Frotadura. Con firmeza con la mano dominante a un ángulo de 30 a 45 grados y llevar hacia atrás hasta tocar la gota de sangre, dejando que ésta se esparza en todo el ancho del portaobjetos. Empuja con rapidez y suavidad hacia adelante hasta el final del portaobjetos para crear el extendido. Es importante que toda la gota se incluya en el extendido. Ventajas y limitaciones. La ventaja principal de hacer extendidos con sangre anticoagulada con EDTA es que pueden disponerse varios portaobjetos si es necesario y no tienen que prepararse de inmediato luego de extraer la sangre. En el 95% de los casos, el EDTA además impide la aglutinación de las plaquetas en el portaobjetos de vidrio, lo que hace que la estimación de las plaquetas sea más exacta durante la evaluación del extendido. No obstante, en alrededor del 5% de los pacientes, la sangre con EDTA sufre un fenómeno in vitro denominado satelitosis plaquetaria, que no es más que la adherencia de las mismas a los neutrófilos, lo que puede generar una pseudoplaquetopenia. Como consecuencia de lo anterior, este fenómeno puede dar lugar a recuentos bajos de plaquetas falsos y recuentos elevados de leucocitos falsos, pseudoleucocitosis,
como resultado de la grumificación plaquetaria de tamaño similar a un leucocito, y que los analizadores automáticos no pueden distinguir. Tinción de Reich. Fundamento. Los colorantes ácidos se unen con los componentes básicos, citoplasma. Inversamente, los colorantes básicos son atraídos por los componentes ácidos de las células y se combinan con ellos, ácidos nucleicos y nucleoproteínas del núcleo. La eosina es un colorante ácido, por lo que se puede emplear indistintamente los términos eosinófilo y acidófilo para describir las propiedades tintorias de los componentes celulares. El colorante está compuesto de azul de metileno, que tiñe de color azul las partes ácidas de las células, y eosina, que tiñe las partes alcalinas, disueltos en metanol, que permite la fijación de las células. Las tinciones hematológicas se pueden definir como el conjunto de técnicas necesarias para teñir y diferenciar los distintos componentes celulares de la sangre. Estos componentes conforman la fracción forme de la sangre y gracias a las tinciones se pueden diferenciar en un microscopio óptico. Las técnicas en que se basan las tinciones hematológicas hacen uso de colorantes. Estos interactúan con los componentes celulares dispuestos a modo de frotis sanguíneo sobre un portaobjetos. Los colorantes son sustancias capaces de fijarse selectivamente según su afinidad química. Un colorante tipo Romanowski está basado en el uso de una mezcla formada por un colorante ácido, eosina, y uno o varios colorantes básicos, azul de metileno, azur A, azur B y azur C. Las tinciones que se realizan con este tipo de colorantes se denominan tinciones panópticas o tinciones tipo Romanowski. La tinción de Reich está catalogada como tinción tipo Romanowski, del mismo modo que su colorante, que da nombre a la tinción, está catalogada también como colorante tipo Romanowski. Materiales y reactivos. Equipo de colorante de Reich. Material habitual de hematología. La técnica. Colocar el frotis secado al aire sobre una rejilla o cubeta de tinción con la sangre hacia arriba. Cubrir completamente el portaobjetos o cubreobjetos con el colorante de Reich. Gota a gota. El colorante deberá cubrir completamente el portaobjetos, pero no debe derramarse por los bordes. Deberá agregarse una cantidad adicional si éste se comienza a evaporar. Dejarlo que permanezca en el frotis aproximadamente de 5 a 8 minutos. Agregar directamente al colorante un volumen igual de amortiguador de Reich. Para evitar la coloración débil, esperar la formación de brillo metálico. Puede usarse de igual manera agua desionizada. Dejar actuar de 10 a 15 minutos. Lavar con agua en el chorro cuidadosamente hasta que la extensión presente un aspecto rosado al examinarlo a simple vista. Limpiar el dorso del portaobjetos con una gasa o algodón humedecido en alcohol para eliminar cualquier resto de colorante. Secar al aire y observar con el microscopio con el objetivo de inmersión. Recuento diferencial. Fundamento. Los colorantes ácidos se unen con los componentes básicos, citoplasma. Inversamente, los colorantes básicos son atraídos por los componentes ácidos de las células y se combinan con ellos, ácidos nucleicos y nucleoproteínas del núcleo. La eosina es un colorante ácido, por lo que se puede emplear indistintamente los términos eosinófilo y acidófilo para describir las propiedades tintorias de los componentes celulares. El recuento diferencial de los glóbulos blancos se hace con el objetivo de determinar los porcentajes de los leucocitos normales y anormales. Como los leucocitos son más grandes y tienen tamaños diferentes, están distribuidos de manera desigual en el frotis, ya que las células pesadas se encuentran más comúnmente al inicio del frotis, y las más ligeras al final. El colorante de Reich es excelente y se utiliza ampliamente sobre todo en América. En su preparación, la policromía del azul de metileno se obtiene por calentamiento con bicarbonato de sodio.
El propósito del recuento diferencial es evaluar la distribución de diversos elementos presentes en el torrente circulatorio, identificando un número limitado de estas células en frotis sanguíneo y anotando su porcentaje de distribución. El examen de frotis sanguíneo es uno de los procedimientos hematológicos más importantes que permiten el estudio morfológico de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Materiales y equipo. Reactivos: colorante de Reich, alcohol metílico, solución amortiguadora, aceite de inmersión. Equipo: el habitual en el laboratorio. La técnica: realice un frotis sanguíneo. Cubrirlo con colorante de Reich por 1 minuto a minuto o minuto y medio. Añada el doble de solución amortiguadora pH de 6.4 y deje actuar la mezcla 6 minutos. Observe con objetivo de inmersión para hacer la diferenciación de las células y anotar las anomalías de cada uno de los elementos de la serie blanca, a la serie roja y las plaquetas. Los blastos de la serie blanca y las células plasmáticas deben entrar en la cuenta de 100 células. En cambio, los normoblastos deben contarse fuera de las 100 células. Los valores normales. Los linfocitos se hallan de entre 24 y entre 38%, monocitos de entre 4 y 9%, neutrófilos entre 50 y 70%, eosinófilos entre 2 y 4%, basófilos entre 0 y 2%, en banda entre 4 y 7%, segmentados 45 entre 65%.